Bueno, queridos hermanos, muy buenos días. La paz del Señor esté con ustedes. Vamos a hablar hoy de hermenéutica bíblica, ¿no? Y como dice el cuadro ahí, la hermenéutica tiene como propósito establecer pautas y reglas para la interpretación de las Sagradas Escrituras. Esto debido a que cualquier documento escrito está expuesto a una mala interpretación. De ahí que la hermenéutica ha creado reglas para protegernos de los errores de interpretación. Esto es muy importante, queridos hermanos, ya que en este tiempo se está viendo muchas falsas doctrinas, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante que los pastores entiendan lo que es la hermenéutica bíblica. El término germeneo, en el griego, este término, la palabra hermenéutica viene del griego germeneo, que está también en las escrituras, ¿no? En este sentido, bueno, se puede decir que en el griego del Nuevo Testamento, en el koiné, puede significar traducir. Esto lo vamos a ver en Hebreos 7:2, o también interpretar, y lo vamos a encontrar en 1 Corintios 12:10. Es apropiado que el derivado español hermenéutica se utilice para referirse a los principios de la exégesis del Nuevo Testamento, ya que básicamente la exégesis es traducción, lo que el texto dice, e interpretación, lo que el texto significa. Muy importante entender esta situación, ¿no? Bueno, por lo tanto, el proceso de presentar lo que la Biblia dice y significa, el intérprete debe ser cuidadoso para no introducir nada subjetivo en la interpretación. Entonces, es muy importante que los pastores hoy en día sepan lo que es la hermenéutica bíblica. No, vuelvo a repetir el concepto, dice, por lo tanto, en el proceso de presentar lo que la Biblia dice y significa, el intérprete debe ser cuidadoso para no introducir nada subjetivo en su interpretación. Bueno, eso es muy importante. Es por eso que debemos entender lo que es y estudiar lo que es la hermenéutica, ¿no? Bueno, los escritores inspirados escribieron bajo condiciones variables, pudieron haber tenido un conocimiento personal de lo que están escribiendo. Segunda Pedro 1:16. Pudieron haber aprendido esto de otros oralmente o por relaciones escritas. Lucas 1:1-4. O pudieron haber recibido lo que escribieron por una revelación directa de Dios. Hechos 4:25, 1 Corintios 2:13 y Apocalipsis 1:11. Cada uno utilizó su propio estilo y vocabulario, pero cada pensamiento que expusieron y cada vocablo que utilizaron les fue dado por inspiración del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:13, 2 Timoteo 3:16, Juan 10:35, Mateo 5:18, Juan 17:17, Apocalipsis 10:4. Eso es muy importante recalcar lo que había señalado. Hermenéutica definida, así como ven en el cuadro, la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Es ciencia porque tiene métodos y técnicas, porque se preocupa además de los principios de interpretación dentro del sistema ordenado. Y la exégesis, que no es lo mismo, es el proceso de interpretación, involucra la aplicación de las reglas de la hermenéutica al texto bíblico, ¿no? Entonces, por eso decimos que la hermenéutica es una ciencia, porque tiene método y tiene técnica, ¿no? Para que sea ciencia, esencialmente lo que nos va a pedir los diferentes pensadores en este sentido de lo que es conocimiento, ¿no? Nos van a decir que tengan una ciencia, que tengan un método propio, una técnica propia, y por eso decimos que la Biblia es una ciencia, ¿no? Es un conocimiento superior todavía, ¿no? Entonces, es muy importante relacionar este sentido. Bueno, a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de muchas situaciones que se han ido viendo en la iglesia, se ha ido viendo que muchas personas practicaron o sea, se alejaron de una verdadera interpretación bíblica. Y este es el problema desde el tiempo que nació la iglesia hasta nuestros días. ¿Cuál es el problema? Que la interpretación, por ejemplo,
una persona, hoy en día la validez de las escrituras está en el que interpreta, ¿no? Y no en la palabra del Señor. Y eso es lo preocupante. Ese es el gran problema. Aún cada denominación tiene su propia interpretación. Han salido Biblias, lamentablemente cada uno hace hasta su propia Biblia, ¿no? He estado leyendo, por ejemplo, que se está trabajando en la Biblia feminista. Bueno, una gran blasfemia, ¿no? Entonces, eso es muy preocupante. Cada uno está sacando su Biblia. Diferentes denominaciones sacando sus Biblias, sus interpretaciones privadas. Esto es un pecado muy tremendo, querido hermano. Porque hay que diferenciar entre el pecado moral y doctrinal. Un ejemplo, a ver, vamos a entender esto. David nunca tuvo un pecado doctrinal, sí tuvo pecados morales, ¿no? Y en este sentido nosotros sabemos, queridos hermanos, que Dios lo restauró en este pecado moral, ¿no? Pero David nunca tuvo un pecado doctrinal, ¿no? Entonces, el pecado doctrinal es muy peligroso y además es una blasfemia, es un insulto al amado Espíritu Santo. Y ustedes deben saber que insultar o blasfemar al amado Espíritu Santo no tiene perdón. Es por eso que, querido pastor, si tú estás predicando teología de la prosperidad o eres ecuménico, debes arrepentirte e hincarte, para que Dios te perdone, tal vez te perdone, porque es una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y si no, ve y arrepiéntete y pide a Dios en oración y en ayuno que te perdone. Él te dará la respuesta y te guiará a la verdad. Porque estás entrando a un pecado doctrinal, que es peor al pecado moral, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, ahí es la razón de por qué estudiar la hermenéutica bíblica. Hay una brecha lingüística para una verdadera interpretación. El problema de la lingüística, la Biblia fue escrita en 3 idiomas foráneos para nosotros la mayoría de los lectores. El idioma fue hebreo, caldeo, griego, koiné, ¿no? Hay también diferentes, para una verdadera interpretación se debe usar texto-contexto y también el género literario, estilo literario, expresión literaria y figura retórica o dicción. Bueno, todo esto hay que llevarlo, por supuesto, en una clase de hermenéutica. Estoy a tu disposición, querido hermano, para enseñarte diferentes principios bíblicos de interpretación bíblica, ¿no? Pero eso es muy importante. Para esto, querido hermano, quiero señalarte, quiero, subrayar el concepto de que en este tiempo es muy importante que los pastores estudien la Biblia en el original, en el griego koiné, en el hebreo arameo. ¿Para qué? Y en el caldeo. Por ejemplo, hay palabras en caldeo que es en Daniel, por ejemplo. Hay palabras caldeas, ¿no? ¿Para qué? Para dar la verdadera interpretación bíblica y que la Biblia misma se interprete por sí misma y que la validez de las escrituras esté en la misma Biblia. ¿Me entienden? Entonces, en este sentido, ahí daremos la posición misma al amado Espíritu Santo para que en tu iglesia esté operando el amado Espíritu Santo, ¿no? Porque cuando un pastor predica falsas doctrinas, el amado Espíritu Santo no va a respaldar, eso délo por hecho, ¿no? Entonces, queridos hermanos, eso es muy, pero muy importante. Bueno, en el caso del pietismo, por ejemplo, el pietismo fue un movimiento que se desarrolló con el objeto de mejorar las condiciones de la iglesia. Habría que estudiar esa parte de lo que es este movimiento. Sin embargo, muchos en este movimiento practicaron una interpretación psicológica, no divina, psicológica, ¿no? De los pietistas tuvieron cuidado de no permitir que este elemento subjetivo fuera dominante
Otros se volvieron muy subjetivos y creyeron que eran directamente iluminados por el Espíritu Santo, por el amado Espíritu Santo. Consideraron sus interpretaciones personales como una luz interna que los ponía por encima de cualquier tipo de crítica. Miren, estamos viendo estos problemas en la iglesia. Fuese la obra de pietistas conservadores o radicales, la interpretación del pietismo estuvo infundida con un elemento de subjetividad. Este cáncer consumió inevitablemente la verdad objetiva de la Escritura, ¿no? Entonces, debemos ver este problema que ha habido siempre en la iglesia, ¿no? Señalar o ir en contra de interpretaciones privadas, ¿no? Y además no aceptar ninguna crítica. Bueno, queridos hermanos, esto sería una breve introducción de lo que es la hermenéutica bíblica. Dios te bendiga y suscríbete al canal del hermano Nelson Almazán. Dios te bendiga, querido hermano.